de seguir haciendo denuncia, reflexión, y que cada una, pues a través de sus relatos y desde su experiencia que tuvo en este ejercicio de participación, pues mueve mucho las fibras, ¿no? Remueve mucho esos sentires, pero también estamos en este espacio para sentir, para poder vivir esas emociones, porque como lo decías, esto ocurrió hace mucho tiempo, pero esto sigue haciendo memoria hasta el día de hoy, y va a ser memoria en todo el pueblo y en todos los territorios, porque esto no solo lo vivimos las personas que estamos aquí, sino que lo vivió todo el pueblo colombiano, ¿sí? Entonces, agradecer por tus palabras, y bueno, vamos a continuar con la compañera Alison, que nos va a comentar un poco también desde la experiencia y desde lo que hizo el Comité de Derechos Humanos de la Universidad del Valle, bueno, cómo fue la experiencia. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, todas y todes. ¿Qué les puedo decir yo? En ese momento, este chalequito que tengo puesto y el comité como tal no estaba conformado. O sea, éramos todos los estudiantes de la Universidad del Valle, reconociendo que la universidad no es una universidad que esté solo en Cali, sino que es una universidad regional, que tenemos presencia en más de 10 ciudades a nivel departamental y regional, y que se vivió de distintas maneras el paro nacional. Algo con lo que a mí siempre me gusta iniciar recordando el tema del estallido social es que nosotros vivimos la violencia policial con un antecedente, y fue que el 23 de abril, poco antes de que iniciara el paro aquí en la ciudad, a nosotros nos invadieron nuestra casa, que fue la ciudad universitaria de Meléndez, que fue el día que llegó la policía, llegó el GOES, llegó el ejército y el SMAT, y se metieron a Meléndez y nos sacaron como estudiantes, nos hicieron desalojar nuestra alma mater, que fue un momento en que yo ostentaba pues varios cargos a nivel nacional. Yo era la secretaria de Derechos Humanos de la FEU Colombia y era la secretaria internacional de Derechos Humanos de la OCLAE, la Organización Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes. Ese día varios compañeros se habían tomado la ciudad universitaria exigiendo garantías por el tema de la pandemia, porque aquí no nos querían dejar regresar a clases, ya habían condiciones, y pues el rector de ese momento, Edgar Varela, no quería que volviéramos a los campus. La gente se unió a nivel regional, porque no solamente era Cali, era Tuluá, Buga, Palmira, Caicedonia, Cartago y demás, que habían parado la universidad. Y a los compañeros que estaban acá entraron en altas horas de la mañana, cuando el día anterior supuestamente se había hecho un acuerdo de no agresión, dieron el orden de ingreso al campus universitario y levantaron a los compañeros que estaban acampando, les quitaron sus pertenencias, los sacaron, los golpearon y demás. Y posterior a eso fue llegando la gente. Tenemos pues las imágenes y la documentación de ese día, que todas las personas y las organizaciones sociales llegaron a apoyar, porque en ese momento no había comité y era una necesidad, la necesidad que se vio de que muchos éramos defensores de derechos humanos en distintas organizaciones, pero no teníamos un proceso propio, un proceso del estudiantado, un proceso del movimiento estudiantil. Y también fue como lo que hoy tenemos esta ganancia, y esa ganancia es que los estudiantes tienen derecho a esa formación, pero también tienen esa facilidad de que el comité permite el acompañamiento jurídico, permite el acompañamiento psicosocial y cosas que en su momento no pensábamos que se pudiera lograr. Creo que algo que sucedió, y como les decía, el 23 de abril fue ese antecedente. Cuando empieza el estallido social, los estudiantes de la universidad no aportaron simplemente desde estar en Meléndez, sino de tirarse a cada punto de concentración de la ciudad. Tuvimos la brigada de salud, tuvimos los compañeros de psicología que estaban apoyando con los primeros auxilios psicológicos, tuvimos los compañeros de fonoaudiología, los compañeros de fisioterapia, de enfermería, de APH, que empezaron a integrar las brigadas en cada punto. Tuvimos los puntos de recolección y los diferentes compañeros que se fueron a ayudar desde
las ollas comunitarias, desde acompañar en ciertos sectores, desde la labor de sistematización, que es algo que me parece que es muy importante. ¿Por qué razón a mí me sucedió? Y fue que yo tuve que presentar uno de los informes de la universidad de la CIDH, y allí nos explicaban de que hubo un fuerte error por parte de las entidades, pues ellos lo tomaban como un error, pero como lo que decía ahora la compañera, las entidades no se toman el trabajo de verdaderamente hacer una categorización y una tipificación de las vulneraciones de derechos humanos. No está ese enfoque ni antirracista ni antipatriarcal en muchos de los contextos. A nuestros compañeros y compañeras fueron agredidos en distintos eventos que sucedían, a muchos fueron privados de la libertad, golpeados, violentadas, agredidas sexualmente y demás, y no quedaban dentro de los informes. Fue el trabajo que se hizo en su momento, desde aquí también de la sede de San Fernando, donde fue uno de los puntos en los que se concentró y se cotejaban las versiones que habían, y lo que nosotros recogíamos era completamente diferente a lo que las entidades pusieron en sus informes. Y ahí es también la importancia de que se haga esta sistematización diferencial, de que verdaderamente haya ese enfoque. ¿Por qué? Porque es que cuando vemos estos casos a nivel internacional, lo primero que nos dicen es esa tipificación, para poder llegar a estos contextos, para poder ampararnos en las diferentes leyes y acuerdos que Colombia ha firmado. Tenemos que tener esa tipificación, y si nosotros no la exigimos desde un momento, pues eso no se va a dar. Particularidades, y creo que algo interesante de esto fue que ese estallido social nos llevó a reconectarnos, a que se crearan muchas redes. Recogemos mucho los temas de aquí, de lo que pasó en Cali, pero también a mí me tocó en particular vivir lo que pasó en Palmira, cuando tuvimos el problema de los cañaduzales, cuando empezaron a perseguir a los compañeros y compañeras y empezaron a dispararles a la altura del peaje, pues justamente porque habíamos dejado sin peaje a Cali y Palmira. La segunda cuestión importante fue el tema en Buga, donde creo que una de las imágenes más fuertes es cuando el helicóptero llega prácticamente a donde está el punto de concentración y agrede a los compañeros y compañeras, y vemos cómo ellos tienen que refugiarse cuando el helicóptero llega prácticamente al piso y empieza a perseguirlos. O lo que también hablaba la compañera, de que esto no solamente ocurrió en el marco del estallido social, sigue ocurriendo con la presencia en lo que hoy es el Comité de Derechos Humanos, que ya tiene presencia en las sedes seccionales y nodos de la universidad. Nos hemos dado cuenta que hay una estigmatización racial muy fuerte, y más que todo en el norte del valle con nuestros compañeros afrocolombianos. Muchos de ellos son estigmatizados y criminalizados simplemente por estar allí, simplemente por ciertas acciones o procesos que lideran. Uno de los más fuertes es en la sede Zarzal, donde muchos de los compañeros han tenido esa problemática, en la Nodo Sevilla, en la sede Caicedonia, que aunque pues no tengamos como esa dimensión de lo que sucede y no se recoge y no se visibiliza tanto como en las ciudades principales, está sucediendo. Y creo que también es una labor propia que nosotros tenemos que ir recolectando. Ahorita, como les decía, este proceso, que ahora es el Comité Estudiantil Regional de Derechos Humanos, ha sido como ese primer paso que se ha dado. Es algo que está muy nuevo, apenas pues tenemos lo que fue el estallido social hasta hoy, pero ha permitido visibilizar todo eso que se estaban dando, esas indignaciones, esas vulneraciones que han estado ocurriendo y que muchas veces estaban invisibilizadas por toda esa desunión que en algún momento teníamos. Entonces, es como eso. Gracias. Muchas gracias, Alison, por contarnos un poco de la vivencia que ustedes como comité, o bueno, que dio a la creación de este comité, ¿no? Porque algo que reflexionaba en casi todas las intervenciones que ustedes han tenido es que a partir de esto se crean espacios, se gestan espacios a partir de esta violencia vivida, que cada uno
de esta situación brindó o generó una articulación. Estamos hablando de que no solamente el Comité de Derechos Humanos, sino las compañeras que estaban, o las compañeras que estaban a cargo de la brigada médica, bueno, ahí estuvieron todos y todas, ahí acudiendo, estando allí como para apoyar, porque como decías, esto era una violencia que vivimos todos allí en ese espacio. Entonces, para continuar, vamos a abrir una ronda de preguntas, por ahí 3 intervenciones para no alargarnos, y seguir con la segunda ronda de palabras a cargo de otras compañeras. Entonces, no sé quiénes quieren hacer algunas preguntas a las invitadas.